Hola mis bros, aquí desarrollando la ayudantía número 5 de física de la escuela militar. Y comenzamos con el primer ejercicio. Dice, un cañón dispara una bala con una velocidad de 200 metros partido por segundo, formando un ángulo de 40 grados con la horizontal. Entonces, como siempre yo recomiendo, hay que dibujar el mono. Entonces, aquí está el piso, la bala sale disparada hacia allá, ¿ok? Forma un ángulo de, que nos dicen, un ángulo de 40 grados. Y obviamente la trayectoria de la bala tendría que ser como una cosa, pensemos que es así. Me quedo harto feo, pero piensen que es una parábola igual. Dice, encontrar la velocidad y la posición de la bala después de 20 segundos. Entonces, para encontrar la posición de la bala, vamos a ver dónde está. Va a estar en X y va a estar en Y. Y por eso va a ser la posición con respecto al tiempo. Recuerden que yo les compartí unas guías muy espectaculares de estos ramos. Y van a decir que la velocidad inicial por el coseno del ángulo por el tiempo. Entonces va a ser que la posición en X va a ser igual a la velocidad inicial. Nos dicen que sale a 200. ¿Ya? Fíjense, siempre tiene que estar en metros partido por segundo, ¿ya? Por el coseno de 40. Por el coseno de 40. Y por el tiempo que nos dicen que son 20 segundos. Por ende, la posición en X a los 20 segundos va a ser igual de... Va a ser de 3064 metros. Y ahí tenemos la posición en X. Ahora veamos la posición en Y. La posición en Y la vamos a hacer acá. Nos dice la posición en Y con respecto al tiempo. Como siempre, velocidad inicial por el seno del ángulo por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y reemplazamos los datos. La posición en Y va a ser igual a la velocidad, que sabemos que es 200, por el seno del ángulo, que es 40, por 20, menos un medio por 9,8 por 20 al cuadrado. Y si ustedes meten todo esto en la calculadora, nos va a quedar que la posición con respecto a Y va a ser de 611,2 metros. Y ahí tenemos la posición. Ya calculamos ya la posición. Ahora vamos a calcular la velocidad a los 20 segundos. Así que voy a limpiar esto y vamos a calcular la velocidad. Entonces vamos a calcular la velocidad en X. La velocidad en X va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Y recuerden que la velocidad en X no varía con respecto al tiempo. Por ende, esto va a ser 200 por el coseno de 40. Por ende, la velocidad en X va a ser igual a 153,2 metros partido por segundo. Ahora vamos a calcular la velocidad en Y. Y la velocidad en Y sí va a depender mucho del tiempo, que va a ser la velocidad inicial por el coseno del ángulo menos la gravedad por el tiempo. Por ende, la velocidad en Y va a ser igual a 200 por el coseno de 40 menos la gravedad, que es 9,8 por el tiempo, que son 20 segundos. Por ende, la velocidad en Y va a ser igual a menos 67,44 metros partido por segundo. ¿Qué quiere decir que sea menos? Que pasó ya de la mitad y va en descenso. Por eso es negativo. ¿Ya? Ahora tenemos la velocidad en Y, tenemos la velocidad en X. Ahora tenemos que calcular el módulo de la velocidad, que va a ser la velocidad en X, o sea, 153,2 al cuadrado más menos 67,44. Pero como esto está al cuadrado, da lo mismo que sea negativo, y esto está en raíz. Y ustedes, si calculan eso, me va a dar que la velocidad es de 167,39 metros partido por segundo. ¿Ya? Ahora, si ustedes quisieran saber el ángulo o la dirección en que va esa velocidad, nos va a decir que el ángulo va a ser igual a la tangente a la menos 1 de el factor de Y, que es menos 67,44 dividido en 153,2, y eso me va a entregar un ángulo
de menos 23,75 grados. ¿Por qué menos? Porque como dije, esa velocidad va hacia abajo, por ende va a formar un ángulo hacia abajo con respecto al eje horizontal. ¿Ok? Y ahí tenemos la letra A, listo. Y vamos por la letra B. B de vaca grande. Como nos están pidiendo encontrar el alcance máximo, vamos a calcular la velocidad en el punto más alto. ¿Ya? O cuánto se demora en llegar al punto más alto. Nosotros sabemos que en el punto más alto la velocidad en I es igual a 0. ¿Ya? Entonces, ¿yo qué voy a decir? Que la velocidad en I va a ser igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo, ¿ya? Menos la gravedad por el tiempo. En este caso, la velocidad en I es 0, va a ser igual a la velocidad inicial, que es 200, por el seno de 40, menos 9,8t. Menos 9,8t. Yo voy a pasar el 9,8 para el otro lado y por ende voy a seguir acá. Me va a quedar que 9,8t es igual a 200 por el seno de 40. Ese 9,8 pasa dividiendo, por ende me va a decir que t es igual a 200 por el seno de 40 dividido en 9,8. Por ende el tiempo va a ser igual a 13,12 segundos. Pero 13,12 segundos es cuando está acá arriba. Por ende, se demoró 13,12 segundos en llegar arriba. En bajar se demora igual 13,12 segundos. Por ende, en llegar acá abajo se demora 26,24 segundos. ¿Ok? Encontrar el tiempo, también el alcance y el tiempo necesario para que la bala retorne a tierra. La bala retorna a tierra a los 26,24 segundos. Ahora, como sabemos cuánto se demora la bala en llegar a tierra, vamos a calcular la posición con respecto al tiempo. Y en eso vamos a decir que x con respecto al tiempo va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo por el tiempo. Reemplazamos datos, me dice que x con respecto al tiempo va a ser igual a 200 por el coseno de 40 por el tiempo, que es 26,24. 26,24. Yo meto todo esto en la calculadora y me va a arrojar que el alcance va a ser aproximadamente de 4020,2 metros. ¿Ya? ¿Ok? Y ahí tengo listo la respuesta de la letra B. Vamos por la segunda pregunta. Pregunta número 2. Dice, un muchacho de 1,5 metros de altura que está parado a 15 metros de distancia de un muro de 5 metros de altura, lanza una piedra bajo un ángulo de 45 grados con respecto a la horizontal. ¿Con qué velocidad mínima de lanzar la piedra para que este pase por encima del muro? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dibujar el mono. Nos dicen que tenemos un muchacho que mide 1,5 metros y está a 15 metros de un muro. O sea, este muchacho aquí mide 1,5 metros. Está parado a 15 metros de un muro. Aquí hay un muro. Y él está parado a 15 metros. Y el muro mide 5 metros. El muro mide 5 metros. ¿Ok? Entonces nos dicen que él lanza una piedra. Lanza una piedra. Y esa piedra va a pasar justo por ahí. ¿Ok? Lanza una piedra bajo un ángulo de 45 grados con respecto al horizontal. O sea, si yo tirase aquí una línea, aquí va a estar el ángulo de 45 grados. ¿Con qué velocidad mínima debe lanzar la piedra para que éste pase por encima del muro? Ya, entonces aquí nosotros siempre tenemos que calcular el tiempo, siempre tenemos que despejar el tiempo, es como una recomendación. Entonces, por ejemplo, yo voy a saber cuánto tiempo se demora la piedra en llegar a avanzar estos 15 metros. Entonces, x con respecto al tiempo va a ser igual a la velocidad inicial, que no la conocemos, por el coseno del ángulo, por el tiempo, ¿ya? El x con respecto al tiempo va a ser 15, por ende entonces 15 va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo, y el ángulo es 45 grados por t. Por ende, el tiempo, si yo despejo el tiempo va a ser igual a 15 dividido en la velocidad inicial por el coseno de 45. ¿Ya? Y lo vamos a bajar de esa manera expresado, coseno de 45. Ahora, como ya sé el tiempo que se demora la piedra en llegar al muro, voy a calcular qué velocidad necesita la piedra para pasar por la parte superior del muro. Ahora, si nosotros nos fijamos, el muro mide
5 y la piedra fue arrojada a 1,5 de altura. O sea, nosotros tenemos que calcular cuánto es la diferencia. Sería 5 menos 1,5, eso va a ser 3,5. O sea, la piedra debe pasar los 3,5 metros de altura. Entonces vamos a decir que la posición con respecto al tiempo, la posición en I con respecto al tiempo va a ser la velocidad inicial por el seno del ángulo por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Ok? ¿Ya? Entonces la posición aquí va a ser 3,5 porque es la diferencia entre la altura del niño y la altura del muro. O sea que aquí vamos a poner 3,5. Va a ser igual a la velocidad inicial que no la conocemos por el seno del ángulo, que es 45, el seno de 45, por el tiempo. Pero el tiempo es 15 dividido, y vamos a dividir todo esto por la velocidad inicial por el coseno de 45. ¿Ya? Menos 1/2 de la gravedad sería 1/2 de 9,8 y eso ya sabemos que es 4,9. 4,9 por el tiempo al cuadrado y el tiempo va a ser 15 dividido la velocidad inicial por el coseno de 45. ¿Ya? Y todo esto está al cuadrado, ¿ok? Si se fijan acá, este se va con este. Seno partido por coseno es tangente. Y la tangente de 45 al día de hoy sigue siendo 1. Así que en este caso nos va a quedar solamente aquí 15. Sería 3,5. Va a ser igual a 15. ¿Ya? Menos 4,9 por 15 al cuadrado. Dividido en la velocidad inicial al cuadrado. Por el coseno de 45 al cuadrado. ¿Ok? Y dejémoslo expresado solamente, ¿ya? Ahora tenemos que despejar la velocidad inicial, ¿ya? Entonces, como la velocidad, este de aquí es negativo, lo vamos a hacer por el otro lado como positivo, y el 3,5 que es positivo, lo vamos a hacer por el otro lado como negativo. Por ende, me va a quedar 4,9 por 15 al cuadrado, dividido en la velocidad inicial al cuadrado por el coseno al cuadrado de 45, va a ser igual a 15 menos 3,5. 15 menos 3,5, eso me da 11,5. Por ende, sigamos acá abajo. Este VO lo pasamos para el otro lado, por ende me va a quedar 4,9 por 15 al cuadrado dividido en coseno cuadrado de 45. En este caso aquí nosotros tenemos que calcular el coseno 45 y ese resultado elevado al cuadrado por si acaso. Eso va a ser igual a 11,5 por la velocidad inicial al cuadrado. Este 11,5 lo vamos a pasar dividiendo, por ende me queda 4,9 por 15 al cuadrado, dividido en 11,5 por el coseno al cuadrado de 45, y eso va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado. Extraigo raíz a ambos lados, y eso me queda que la velocidad inicial necesaria va a ser de 13,85 metros partido por segundo. O sea, tiene que ser sobre 13,85 para pasar por aquí arriba. O sea, lo mínimo es 13,85 metros partido por segundo al cuadrado. Y ahí tenemos la respuesta de la pregunta número 2. Pregunta número 3 dice, un objeto experimenta una aceleración nula. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no puede ser correcta? Una sola fuerza actúa sobre el objeto. Si hay una fuerza actuando sobre el objeto se va a mover y se va a cumplir que fuerza es igual a masa por aceleración. Por ende, en este caso sí va a haber aceleración. No actúan fuerzas sobre el objeto, aquí no habría aceleración. Actúan fuerzas sobre el objeto, pero estas se cancelan, quiere decir que no habría aceleración, porque si se cancela el objeto no se mueve. Así que la correcta es la primera. Una sola fuerza actúa sobre el objeto. Vamos por la pregunta número 4. Pregunta número 4 dice, dibuje y haga un diagrama de cuerpo libre en las siguientes situaciones. A. Un auto que acelera en la dirección que viaja por una superficie con roce. Entonces, nos están diciendo que hay una superficie, la superficie la vamos a dibujar acá. Nos dicen que hay un móvil, lo vamos a dibujar como un cuadrado, y este móvil acelera en la dirección que viaja, o sea, aplica una fuerza hacia allá. Nos dicen que hay roce, esta es la fuerza que aplica. Dicen que hay roce, por ende, fuerza de fricción va hacia acá, fuerza de fricción, ¿ya? Además de esas fuerzas, vamos a tener una fuerza hacia abajo, que es la fuerza del peso
¿ya? Que eso es masa por gravedad, y siempre vamos a tener una fuerza desde el piso hacia arriba que va a ser la fuerza normal, ¿ok? Esta es la letra A. Un auto desacelera mientras viaja por una superficie sin roce. Vamos por la B. Y nos dicen, tenemos la superficie, tenemos un móvil, ¿ya? ¿Ya? Y este móvil nos dicen que está desacelerando. O sea, si el móvil se va moviendo hacia allá, quiere decir que tiene una fuerza hacia acá, ¿ya? Fuerza de aceleración, pero en este caso negativa, ¿ya? Esa flecha indica hacia dónde va el móvil, no es una fuerza. Pero como siempre vamos a tener una fuerza hacia abajo, que va a ser la fuerza del peso, y vamos a tener una fuerza hacia arriba, que va a ser la fuerza normal, ¿ok? Un auto que acelera mientras viaja por una superficie sin roce. ¿Ya? Vamos por la letra C. Una persona columpiándose en el punto más alto de su vuelo. Entonces la letra C nos dicen que hay un columpio, ya está el columpio, esta es la cuerda, y aquí está el individuo, ¿ya? Entonces aquí vamos a tener varias fuerzas. La primera fuerza que vamos a tener es la fuerza del peso, o sea, la fuerza hacia acá abajo, ¿ya? Que va a ser la fuerza del peso, ¿ya? Que esa es la masa por la gravedad. Y vamos a tener una fuerza de tensión de la cuerda que va por la cuerda hacia el centro, que esta es una fuerza de tensión, ¿ya? Tenemos esas dos fuerzas. Y la D dice una persona columpiándose en el punto más bajo de su vuelo. Entonces aquí tenemos la letra D. Tenemos aquí la cuerda hacia abajo. Tenemos aquí la cuerda hacia abajo. Y tenemos al individuo que va a estar aquí. Dibujémoslo como una cajita, ¿ya? Entonces, primero que nada, la primera fuerza es la fuerza del peso. Fuerza del peso. Y vamos a tener la fuerza de tensión de la cuerda que va desde el cuerpo hacia el centro donde se está firmando, que esa va a ser la fuerza de tensión. Y ahí tenemos dibujada el diagrama cuerpo libre de estos 4 ejemplos. Vamos por la letra 5. Ejercicio número 5. Dice, una caja de masa 5 kilogramos es jalada con una fuerza de magnitud de 22 grados en un ángulo de 40 grados con respecto al horizontal. La caja se encuentra sobre una superficie horizontal y sus coeficientes de roce en la caja son coeficiente de roce estático 0,5, coeficiente de roce cinemático 0,2. ¿Qué quiere decir este coeficiente de roce? Por ejemplo, si la caja está en reposo, este es el coeficiente de roce, no me permite rayarlo, pero el UE es el coeficiente cuando está en reposo. ¿Ya? Aquí con este vamos a calcular la fuerza de fricción, y el cinemático es el cuando está en movimiento, ¿ok? ¿Ya? Para que sepan diferenciar, porque muchas veces van a decir, están estos dos coeficientes de roce, ¿cuál lo ocupo? Si la caja está en reposo y van a sacarle el reposo, el coeficiente estático. Si la caja está en movimiento, el coeficiente cinemático, ¿ya? Voy a borrar eso porque me quedó feo. Entonces nos dicen, considerando que el sistema parte desde el reposo, o sea, vamos a ocupar el coeficiente estático, haciendo un diagrama de cuerpo libre para el bloque de masa E. Entonces vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Tenemos nuestro piso, tenemos nuestro bloquecito, ¿ya? Y obviamente siempre está la fuerza del peso, y va a estar la fuerza normal. Como la fuerza que empuja va hacia allá, tenemos una fuerza de fricción hacia atrás. Obviamente la fuerza de fricción siempre se va a poner al movimiento. Y aquí tenemos nosotros nuestra fuerza que va hacia arriba, ya va hacia allá, que está a 40 grados, ¿ya? ¿Ok? Y esta tenemos que descomponer, pues. Tenemos una fuerza hacia allá, que va a ser la fuerza por el coseno del ángulo. Y también vamos a tener una fuerza hacia arriba, ¿ya? Que va a ser la fuerza por el seno del ángulo, ¿ok? La fuerza, como está en diagonal, se va a descomponer en el eje X y en el eje Y. Ya. Aquí la fuerza en X va a ser el coseno porque es el cateto adyacente, y la fuerza en Y va a ser el seno porque es el cateto opuesto. Ya, ahí tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Analizar si el cuerpo permanece en reposo o acelera. Entonces lo primero que tenemos que calcular primero, la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces vamos a tener la sumatoria de fuerzas en Y, y esas deben dar 0, ¿ok? ¿Por qué deben dar 0? Porque la caja permanece en la horizontal, no sube ni baja. Entonces tenemos una fuerza del peso,
tiene que ser igual, la fuerza que tira hacia abajo tiene que ser igual a la sumatoria de las fuerzas que tiran hacia arriba, que eso va a ser la fuerza normal, más la fuerza en I, ¿ya? La fuerza que está empujando en I. La fuerza en el peso va a ser mg. M por G es igual a la fuerza normal, más la fuerza en I, que es 22 newton por el seno del ángulo, y el seno del ángulo es 40 grados, ¿ya? M por G es 5 por 9,8. Este 22 por el seno 40 pasa restando, menos 22 por el seno de 40 va a ser igual a la fuerza normal, y donde la fuerza normal va a ser igual a 34,85 newton. 34,85 newton. ¿Ok? Ahí tenemos la fuerza normal. Ahora, obteniendo la fuerza normal, yo puedo sacar la fuerza de fricción. Por ende, la fuerza de fricción va a ser igual a la fuerza normal por el coeficiente roce. Y como nos están diciendo que parte del rebozo, vamos a usar el coeficiente roce estático, o sea, la fuerza normal por el coeficiente roce estático. Por ende, esto me va a decir que va a ser 34,85 por 0,5. Por ende, la fuerza de fricción estática, ya estática, hay que decir que es estática, es de 17,43. 17,43 newton. Ya, siempre colocar el apellido, por favor, porque si no colocan el apellido, los van a castigar. Entonces, ahora que ya tenemos todas las fuerzas que necesito, vamos a calcular. Pues. Tenemos la fuerza de fricción que tira hacia atrás, ¿ya? Y tenemos la fuerza que empuja. Por ende, tenemos que ver, pues, la fuerza de fricción, tenemos que compararla con la fuerza de empuje, que va a ser la fuerza por el coseno de 40. Coseno 40. Fuerza de fricción estática, 17,43. Y el otro va a ser 22 por el coseno de 40. Y por ende 22 por el coseno 40 me da 16,86 newton. Y la fuerza de fricción es de 17,43 newton. Por ende la fuerza de fricción es más grande que la fuerza que se le aplica al bloque. Por ende el bloque va a permanecer en reposo, no se va a mover. Para poder moverlo tiene que al menos superarlo un poquito a la fuerza de fricción, y así recién va a comenzar a moverse el bloque. Así que el bloque se mantiene en reposo. Ahora dice, analizar si el cuerpo permanece en reposo o acelera, aumentando inicialmente la magnitud ahora a 40 newton. ¿Ya? Ahora si aumentamos a 40 newton, va a cambiar todo esto. Por ende, yo voy a borrar acá. Y tenemos que recalcular todo. Por ejemplo, tenemos que recalcular la fuerza normal porque ahora son 40 newton. ¿Ya? Así que esto hay que recalcularlo. Por ende, va a ser la fuerza normal, va a ser 40 por el seno de 40. Así que sería 40 por el seno de 40. ¿Ya? Y eso va a ser igual a la fuerza normal. Y en este caso, va a ser 5 por 9,8 menos 40 por el seno de 40. Y eso me va a dar 23,29. 23,29 newton. Ya, ahí tenemos la fuerza normal. Ahora vamos a calcular la fuerza de fricción estática, porque está en reposo, y eso va a ser la fuerza normal por el coeficiente de fricción estático. Por ende, la fuerza de fricción estática va a ser igual a 23,29 por 0,5, y eso me va a arrojar, eso va a ser 11,65 newton. En este caso va a ser 11,65 newton, ¿ya? Entonces tenemos que comparar la fuerza de fricción estática con la fuerza aplicada por el coseno de 40. Por ende, esto va a ser 11,65. Compararla con 40, que es la nueva fuerza por coseno de 40.
y 40, coseno de 40 me da 30,64. Por ende, aquí me va a dar 30,64 newton. Y si lo comparo con la fuerza de fricción aplicada, que es 11,65, la fuerza aplicada ahora es mayor, por ende, el objeto sí se va a empezar a mover y sí va a haber aceleración en este caso. Y vamos por la siguiente. Ejercicio número 6. Dice, un vehículo de transporte blindado M113 de 12 toneladas sube una colina inclinada en un ángulo de 10 grados, como muestra la figura. Si a medio camino se apaga su motor y queda a la merced de la fuerza de la naturaleza, nos piden 2 desarrollos. Recuerden que apenas les pasen una guía, envíenmela por favor a mi correo canalaprendeconector@gmail.com. Así yo se las desarrollo y ustedes tienen material de estudio. Y si eres de otra escuela y estás viendo estos videos y te gustan, no dudes en pedirme ayuda, enviarme tus guías de estudio. Yo gustosamente las estaré desarrollando. Tú solamente comunícate a tus compañeros, informa de este canal, porque así yo puedo seguir manteniéndolo y subiendo este tipo de contenido. Vamos por la pregunta. Dice, si considera que existe roce entre las orugas del blindado y el piso, calcule la fuerza roce para mantener el vehículo estacionario. Entonces lo primero que vamos a hacer es nuestro diagrama de cuerpo libre. Siempre hay que hacer el diagrama de cuerpo libre. Entonces yo lo voy a hacer aquí arriba. ¿Ya? Y nos dicen que aquí tenemos un ángulo de 10, ¿no es cierto? Aquí tenemos nuestro ángulo y nuestro objeto está en esta parte de aquí. ¿Ya? Primero que nada tenemos la fuerza del peso que va hacia acá. Fuerza del peso. ¿Ya? Y tenemos la normal que va así, fuerza normal. Entonces, aquí tú tienes que imaginarte que el XY cambia, el XY está así, ¿ya? El XY está así, en este caso, ¿ok? ¿Ya? Entonces, los 10 grados que se forman aquí abajo, se forman aquí. Aquí tenemos los 10 grados, ¿ok? Ya, entonces el ángulo que está ahí abajo se va a repetir aquí. Por ende, en este caso, el eje, la fuerza en Y va a ser coseno y la fuerza en X va a ser seno, ¿ok? Entonces nos dice si se considera el roce. Entonces la dice, si se considera que existe roce entre las orugas del blindado y el piso, se calcula la fuerza que hace el roce para mantener el vehículo estacionario. Ahora, analicemos lo siguiente. Si se fijan, no hay ninguna fuerza que esté afectando al objeto, exceptuando la fuerza del peso, que la fuerza del peso va a tirar el objeto hacia abajo, ¿ok? ¿Ya? Va a tirar el objeto hacia abajo, ¿ya? Por ende, la fuerza de fricción va a ir hacia arriba. La fuerza de fricción va a ir hacia arriba, porque la fuerza de fricción siempre se va a poner al movimiento, la que lo va a frenar. Entonces, primero que nada, vamos a calcular la sumatoria de fuerzas en Y, y esas me deben dar 0. Por ende, tenemos la fuerza en Y del peso, y esa tiene que ser igual a la fuerza normal. Y la fuerza en Y nos dicen que pesa 12 toneladas, o sea, pesa 12.000 kilos. 12.000 kilos. Siempre hay que llevar los kilos porque trabajamos en newton y los newtons están en kilos. Entonces vamos a ver la fuerza del peso en Y. Entonces la fuerza de Y, el peso va a ser la masa por la gravedad. Y en este caso el ángulo está pegado a la fuerza, por ende va a ser por el coseno del ángulo. Y eso va a ser igual a la fuerza normal. Por ende, la fuerza normal va a ser igual a la masa, que en este caso es 12.000. Recuerden que esto siempre se tiene que ver en kilos, por 9,8, por el coseno del ángulo, que en este caso es 10. Por ende, la fuerza normal va a ser igual a 115.813 newton. ¿Ya? Esa es la fuerza normal, newton. ¿Ya? Y ahora tenemos que considerar la fuerza de fricción, ¿ya? La sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a 0. Por ende, la fuerza de fricción tiene que ser igual a la fuerza del peso, pero en X. Por ende, la fuerza de fricción debe ser igual a 12.000 por 9,8, o sea, la masa por la gravedad, 9,8, por el seno del ángulo, porque fíjense que la fuerza del peso va hacia aquí abajo, ángulo opuesto, por el seno de 10. Por ende, la fuerza de fricción que aplica va a ser igual a 20.421 newton.
¿ya? Me están pidiendo, si se considera que existe roce, calcule la fuerza que hace el roce para mantener el vehículo estacionario. La fuerza de fricción es de 20.421. Ahora, si yo quisiera calcular el coeficiente de roce estático, como tengo la normal y tengo la fuerza roce, recuerden que la fuerza de roce, la fuerza de fricción o la fuerza roce va a ser igual a la fuerza normal por el coeficiente estático. Por ende, el coeficiente estático va a ser igual a los 20.421 dividido en la fuerza normal, que van a ser 115.813. Y si yo calculo esa división, me da que el coeficiente estático va a ser de 0,18. 0,18 aproximadamente. ¿Ya? Y ahí tenemos la letra A respondida. Y vamos por la letra B. Letra B dice, si ahora comienza a llover y el cielo se vuelve resbaladizo, quedando en una situación sin roce, calcula la aceleración del vehículo en descenso y el tiempo que se demora en alcanzar la base de la colina. ¿Ok? Entonces la letra B vamos a tener igual la misma fuerza, menos la fuerza de fricción, porque aquí ya no hay fuerza de roce. Entonces lo único que tenemos que calcular es la fuerza del peso con respecto a X, ¿ya? Tenemos ya la fuerza normal, tenemos todo lo demás, pero en este caso no nos va a influir, ¿ya? Entonces eso va a ser igual a los 20.421 que habíamos calculado recién, 421 newton, ¿ya? Esa es la fuerza hacia abajo. Y recuerden ustedes que fuerza es igual a masa por aceleración. Por ende, esto va a ser 20.421, va a ser igual a la masa, que son 12.000, por la aceleración. Por ende, voy a seguir acá, la aceleración del objeto va a ser igual a 1,7 metros partido por segundo al cuadrado. 1,7 metros partido por segundo al cuadrado. Ahí tenemos nuestra aceleración. Entonces nos piden calcular la aceleración del vehículo en descenso y el tiempo que se muera en alcanzar la base de la colina. O sea, cuánto se muera en recorrer esto. Por ende, vamos a calcular. Pues. Nosotros sabemos que la distancia va a ser igual a 1 medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y la distancia que hay que recorrer son 50 metros, así que esto sería 50. Ese 2 va a pasar multiplicando para allá por 2. La aceleración la tiramos para abajo dividiendo. Dividido en 1,7 es igual al tiempo al cuadrado. Si yo extraigo raíz a ambos lados, eso me dice que el tiempo que va a tardar va a ser igual a 7,67 segundos. Y ahí tenemos resuelta toda la guía. Espero que te haya quedado súper claro estos ejercicios. Una vez que tú dominas ya el diagrama cuerpo libre, el resto es llegar y hacerlo. Tengo unos ejercicios adicionales que si quisieras que los desarrollara y subir un video con respecto a eso, infórmame y gustosamente te haré un video con estos. Nos estamos viendo hasta otra ocasión. No se te olvide compartirme, comentar, decirle a tus compañeros de los otros niveles, en especial los de primer año, que hago estos videos, que ellos me envíen sus guías y gustosamente se las desarrollaré y las subiré al canal. Y ahora si quieres clases particulares, gustosamente podemos conversar. Tengo precios muy accesibles a todo bolsillo. Nos estamos viendo hasta otra ocasión aquí en Aprende con Héctor.